Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo del siglo XX. Después del desastre, hemos tenido las últimas sesiones artísticas de música, poesía, pintura y hoy vamos con el cine a tratar una de las corrientes de los géneros más representativos de la época que estudiamos, que es el neorrealismo italiano, con Vittorio De Sica, con Rossellini, con Visconti, todos estos grandes directores. Y para hablarnos de todos ellos tenemos el placer de tener otra vez con nosotros a Violeta Kovács, un apellido de origen húngaro, que siempre se pronuncia mal. Violeta ya es habitual de esta casa, Instituto Humanitats, nos ha hecho una conferencia, yo creo que casi cada año en los últimos tiempos, en cada ciclo, desde que empezamos a hablar de cine, desde el origen del cine, y siempre lo ha hecho con extraordinaria competencia. Violeta es crítica cinematográfica, doctora en comunicación, profesora en la Pompeu Fabra y en el SCAC, es autora de múltiples publicaciones sobre cine, responsable también de, en fin, dirección de festivales, intervención en muchas citas, digamos, relativas al cine. Y es una profesional, además, con un gusto muy amplio y muy detallado y con una gran exigencia crítica. Y siempre es un placer escucharla hablar sobre cine porque tiene una perspectiva tanto histórica, es decir, domina muy bien toda la tradición, como todo lo que está ocurriendo en la actualidad. Así que oírla hablar de neorrealismo será, como siempre, un placer porque seguro que nos aportará una visión muy particular y muy adecuada para todo el ciclo que estamos haciendo este año. Así que muchas gracias, Violeta, por estar otra vez con nosotros. Gracias, muchas gracias, Andreu, por la presentación, gracias también por la invitación y muchas gracias también, evidentemente, a todos los asistentes esta tarde a esta charla, a esta conferencia. Esta conferencia que se enmarca, ¿no?, en esta serie, ¿no?, de charlas bajo el título, ¿no?, de Después del desastre. Y en concreto la charla que daré hoy lleva por título, como decía Andreu, ¿no?, el neorrealismo italiano. Así que la idea de esta conferencia es aunar estas dos ideas, ¿no? Por un lado, preguntarnos qué es el neorrealismo italiano, pero también qué sucede con el cine después del desastre, después de esa gran herida que supone, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial. Esa gran herida, ¿no?, en términos, podríamos decir, físicos, a nivel económico, a nivel de infraestructuras, etcétera, pero también, diríamos, una herida metafísica que en el cine se refleja a partir de distintas cuestiones, ¿no?, de índole casi podríamos decir moral, pero también a partir, ¿no?, de ciertas cuestiones estéticas. Algunas de estas cuestiones, tanto, digamos, en términos, ¿no?, de una perspectiva moral, ¿no?, podríamos decir, como desde una perspectiva estética, se reflejarán, ¿no?, en este neorrealismo italiano, que veremos, ¿no?, si es un movimiento, una corriente, una tendencia que se da en el cine italiano justo después de la Segunda Guerra Mundial. Se dará durante un periodo, podríamos decir, muy breve, ¿vale? Y como sucede con estas tendencias que se van dando a lo largo de la historia del cine, pienso, por ejemplo, ¿no?, en el expresionismo alemán, pienso incluso también, ¿no?, en un cine moderno, ¿no?, que llegará más después, ¿no?, a finales de los años 50, los años 60, como es, ¿no?, en los otros cines, como es la Nouvelle Vague, etc., siempre, digamos, serán movimientos en un periodo corto y que, en cierta manera, no podemos decir que todo el cine italiano que se hacía en la época pertenecía al neorrealismo. Igual que no podemos decir que todo el cine que se hacía, por ejemplo, ¿no?, en los años 20 en Alemania fuese expresionismo alemán, ¿no? Sí que hay una serie de autores que participan de esta corriente, de esta tendencia, y una tendencia que podríamos decir que tiene características, ¿no?,
características que se van encontrando, ¿no? De una película a otra, de un autor al otro. Es decir, en primer lugar, si nos planteamos a qué nos referimos cuando hablamos de neorrealismo, hay que aclarar justamente la diversidad de las voces, de las miradas, de los cineastas que configuran este neorrealismo, ¿de acuerdo? Eso implica, digamos, una dificultad, ¿no?, a la hora de considerar el neorrealismo como un movimiento homogéneo, ¿de acuerdo? No será lo mismo el cine de Rossellini que el cine de Visconti, por ejemplo. Y luego también es importante, como os decía antes, tener en cuenta que en ese momento, mientras el neorrealismo está aflorando, mientras el neorrealismo se está desarrollando, habrán otro tipo de propuestas, diríamos, de un carácter más o de índole más tradicional, canónica, más parecida, ¿no?, al cine que ya se estaba haciendo. Otra diferencia importante respecto a algunos movimientos, así como, por ejemplo, en el caso de la Nouvelle Vague, sí que durante un breve periodo, en el momento en que aparece, ¿no?, a finales de los años 50, a comienzos de los años 60, sí que hay un sentido de colectivo muy fuerte, por mucho que las películas de Truffaut, las películas de Godard, las películas de Rivette, de Romer, etcétera, sean muy distintas entre ellas, porque son voces autorales muy fuertes. Entre ellos, ¿no?, hay un sentido de colaboración, hay un sentimiento, podríamos decir, grupal, que no existirá de manera tan marcada, por ejemplo, en el neorrealismo. Dicho todo esto, ¿no?, que es un poco lo que viene a mostrarnos cómo el neorrealismo se trataría sobre todo de una tendencia, una corriente dispar, ¿no?, o dispersa incluso diría, ¿no?, qué es lo que hace, ¿no?, que aúna, ¿no?, a todos estos cineastas y que hace, ¿no?, que décadas después, casi un siglo después, estemos aquí hablando del neorrealismo italiano. Sobre todo, una característica fundamental que unirá, digamos, a todos estos cineastas y que unirá todas estas películas, que es sobre todo la idea de un gran compromiso con la realidad. Esta será la gran aportación del neorrealismo al cine y, en cierta manera, también será, digamos, uno de los elementos de ruptura respecto al cine que se estaba haciendo anteriormente. Veremos a lo largo un poco de la charla de hoy cómo, ¿no?, se desarrolla, ¿no?, este compromiso con la realidad. Todo esto es importante para tener en cuenta, digamos, que cuando hablamos de la importancia del neorrealismo en la historia del cine o en el desarrollo de la historia del cine, es, entre otras cosas, por algo que comentaba al comienzo de la charla, que es esta idea de que la Segunda Guerra Mundial hace que el cine, por así decirlo, ya no pueda ser como era antes. Esta herida, ¿no?, que comentaba al comienzo imposibilita volver a un tipo de películas, ¿no?, de carácter más clásico que se estaba dando, ¿no?, anteriormente. Y por un lado, digamos, en Europa se empezarán a desarrollar, ¿no?, tendencias, corrientes como el neorrealismo, pero nos encontraríamos como en Estados Unidos, en Hollywood, por ejemplo, tampoco se podrá volver, ¿no?, a ese clasicismo esplendoroso, ¿no?, que se daba sobre todo a lo largo de los años 30. Es decir, esa fisura, ¿no?, ese después del desastre que da título, ¿no?, a esta serie de conferencias, tiene todo el sentido en el ámbito cinematográfico, porque se produce ahí algo que quiebra completamente, ¿no?, la estética cinematográfica, la narrativa cinematográfica, las historias, etc. Esto sucede, como decía, también en Italia, y esto sucede en estas películas, ¿no?, neorrealistas que se dan justo después de la Segunda Guerra Mundial. Para entender un poco el desarrollo del neorrealismo, querría hablar un poquito, ¿no?, del contexto en el que se da. Evidentemente, es un contexto de una gran necesidad de regeneración, tanto cultural como política, moral y estética, ¿de acuerdo? Y es la necesidad de un país derrotado, del cual, digamos, el régimen fascista, ¿no?, que termina, da pie primero a un vacío político y luego, digamos, a otro régimen político, con lo cual, en cierta manera, hay un periodo, ¿no?, de cambio muy fuerte.
Eso implica también un sentir colectivo, de una necesidad profunda de cambio, y ahí yo creo que hay algo importante a tener en cuenta, que es esta idea un poco que han considerado, ¿no?, distintos teóricos a lo largo de la historia del cine, y sobre todo de ese periodo, ¿no?, de la primera mitad del siglo XX, que es esta idea de que el cine justamente como arte colectivo, una película, por mucho que el autor lleve la voz cantante, una película está compuesta, ¿no?, de muchas voces diferentes, ¿no?, los intérpretes, los guionistas, el director de fotografía, etcétera. Es decir, hay una idea, ¿no?, en el cine que es esta colectividad, ¿no?, un trabajo absolutamente colectivo, con lo cual diríamos que el cine es un arte que se impregna, ¿no?, de manera muy inmediata, ¿no?, del sentir colectivo, ¿no?, de lo que está pasando en el momento. Este momento de cambio en diversos frentes culturales se traducirá en un cine en Italia que impulsará al país de nuevo al foco internacional. Esto yo creo que también es importante tenerlo en cuenta. Es decir, el neorrealismo evidentemente se desarrollará dentro, digamos, del territorio italiano, pero su impacto será internacional. Y será internacional en dos sentidos. El primero, digamos, a nivel puramente, digamos, por ejemplo, ¿no?, de nominaciones, premios en eventos internacionales, etcétera, pero luego diríamos también en la influencia que ejercerá, ¿no?, que ejercerán esas películas con ese compromiso con la realidad en otros cineastas y en otras cinematografías, especialmente, diría, en cinematografías, ¿no?, como la francesa, en cinematografías también como la estadounidense, ¿de acuerdo? En este momento, ¿no?, podríamos decir, de cambio, tanto cultural como político, social, etcétera, en lo cinematográfico, el cambio no es solamente estético, sino que también tiene sus raíces en algo puramente pragmático, ¿vale? Por un lado, el cine fascista que se había hecho anteriormente ya no es posible, y esto es importante porque hay que tener en cuenta que muchos cineastas, los cineastas más importantes de Italia en la época, participaron del cine fascista, ¿de acuerdo? Y la otra cuestión, en el sentido un poco también aquí, apunto, digamos, una cuestión que es bastante conocida, ¿no?, que es justamente, ¿no?, el Estado fascista, en cierta manera, ¿no?, se da cuenta de la fuerza que tiene el cine, digamos, o la gran herramienta que es el cine con fines propagandísticos. Esto que ya había sucedido, ¿no?, que sucede también, digamos, evidentemente en la Alemania nazi sucede lo mismo, pero también, por ejemplo, ¿no?, en la Unión Soviética, ¿no?, el momento en que Eisenstein despunta, ¿no?, Eisenstein, Vertov, etcétera, todos los grandes cineastas soviéticos emergen, tienen un respaldo muy fuerte del Estado, porque el Estado comprende que ahí tienen, digamos, una herramienta para transmitir, ¿no?, ideología, pero también, en cierta manera, una idea, ¿no?, o distintas ideas, digamos, de país muy fuerte, ¿no? El cine es un vehículo, podríamos decir, muy directo, ¿no?, en un momento, ¿no?, en que evidentemente se está estableciendo, ¿no?, como un evento cultural, ¿no?, de masas, ¿no? Con lo cual, ese cine fascista ya no es posible, y esto es un cambio, diríamos, tangible, ¿no? Pero luego, digamos, hay otro cambio que es todavía más tangible, todavía más concreto, todavía más físico, diría, ¿no?, y que tiene que ver con las estructuras, las infraestructuras de producción. La guerra dejó un país en ruinas, con lo cual, en ruinas y con problemas de escasez de materiales. Escaseaban, por ejemplo, en las películas el negativo, el celuloide. Los laboratorios se habían visto afectados, los estudios también. En este sentido es célebre el caso de Cinecittà, ¿no?, el gran estudio cinematográfico italiano, que de hecho fue uno de los emblemas de la relación entre el cine y el fascismo. Fue primero bombardeado durante la guerra y cuando termina la guerra se convirtió en un campo de refugiados.
De manera que las infraestructuras principales, podríamos decir, de lo que era la industria cinematográfica, como sucede en otras partes de Europa, evidentemente, desaparecen, ¿no? Esto genera una de las principales características del neorrealismo italiano, que es la precariedad. Una precariedad evidentemente material, ¿no?, que devendrá también, digamos, en una estética. En cierta manera podríamos decir que los cineastas aprovecharán esas limitaciones, ¿no?, para convertir esa precariedad en una forma de discurso. En una forma de discurso estético, en una forma de discurso narrativo, en una forma de discurso también temático de los temas, ¿no?, que les interesarán. Y aquí, si me permitís, haré un pequeño flashback, ¿no?, que haré quizá alguno más a lo largo de la sesión, un apunte, yo creo, histórico que cabe tener en cuenta. Cuando abordamos la historia del cine, ¿no?, sobre todo ese periodo, llega un punto en que nos centramos, solemos tener la tentación de centrarnos en Hollywood, ¿no?, porque es, ¿no?, la gran industria, ¿no?, que marca tendencias, que además va recogiendo, ¿no?, y va, digamos, adoptando a cineastas de procedencia europea, etcétera, ¿no? Y hay que tener en cuenta que antes de la Segunda Guerra Mundial las industrias europeas eran fuertes y la italiana era una de ellas. La industria francesa fue muy fuerte, la industria alemana fue muy, muy fuerte también, como muestra, ¿no?, la gran nómina de cineastas que tenía, ¿no?, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que terminó, digamos, en una diáspora, ¿no?, de directores, pero también de técnicos, etcétera, a Estados Unidos, ¿no? Y la industria italiana también tenía mucha fuerza, con lo cual, digamos, esta cuestión, digamos, de cómo las infraestructuras están tocadas de muerte, podríamos decir, después de la guerra, no es una cuestión cualquiera, ¿de acuerdo? Veníamos de un país con una industria cinematográfica importante y eso desaparece, es decir, el tejido industrial. Y eso, evidentemente, genera necesariamente la necesidad de otras formas de narrar, la necesidad de otras formas de construir, ¿no?, las películas, etcétera, ¿no? Y antes comentaba el detalle, ¿no?, de lo que sucede, por ejemplo, con un estudio como Cinecittà, ¿no? Y yo creo que es una buena muestra, ¿no?, de cómo esa transformación o esa, digamos, esa precariedad, conlleva, ¿no?, un cambio estético. ¿Por qué? Porque, en cierta manera, por ejemplo, una de las características del neorrealismo italiano será la de dejar de rodar en estudios. Pensemos que estamos hablando de una tendencia corriente que tendría lugar sobre todo en los años 40. Si miráis buena parte, o si tenéis presente buena parte, ¿no?, de las películas que se dan entre los años 30 y principios de los 40, por ejemplo, en Hollywood, ¿no?, lo que nos vendrá a la mente son sobre todo muchas películas rodadas en estudios. Con lo cual, ahí hay un cambio, podríamos decir, fundamental. Y un cambio que, aunque a día de hoy nos parece muy obvio, y aunque evidentemente en Hollywood, por ejemplo, también se irán haciendo ciertos intentos, ¿no?, de rodar, ¿no?, en exteriores, etcétera, y también se había hecho antes, ¿no?, en muchos países, ¿no?, y en todos, ¿no?, en cierta manera, experimentos de este estilo, sí que, digamos, el cine se había ido encaminando, ¿no?, al rodaje en estudios, ¿no?, es mucho más controlable, ¿no? En el exterior siempre puede haber, ¿no?, algo imprevisible, ¿no? La realidad, justamente, ¿no?, esa materia con la que el neorrealismo trabajará, ¿no?, la realidad finalmente se impone, ¿no?, en un rodaje en exteriores, ¿no? Ese cambio, por ejemplo, es fundamental. Pensemos, por ejemplo, en una cuestión, ¿no?, que es que cuando, como decía antes, ¿no?, la Nouvelle Vague, por ejemplo, ¿no?, eclosiona a finales de los años 50, a principios de los años 60, y una de las cosas que llamará la atención de la Nouvelle Vague, de ese nuevo cine francés, ¿no?, será, por ejemplo, también cómo sacar la cámara a la calle, ¿no?
En Hollywood sucederá también algunas cosas en los años, algunos casos también en los años 40, pero digamos, es un elemento de ruptura, ¿no? Con lo cual, esta sería una de las características de este cine neorrealista. Y otra de las características fundamentales sería que se tratará en cierta manera de un tipo de cine, podríamos llamar antirretórico, ¿de acuerdo? Aunque por un lado hay una continuidad con una cierta tradición del cine italiano, ¿no? Se plantea una ruptura con el cine anterior, y esa ruptura viene dada sobre todo a partir, digamos, de un cierto rechazo de cierta idea preconcebida de lo que tiene que ser el relato. Ya no se buscará narrar o poner en escena los hechos, podríamos decir, más excepcionales, ¿no? Sino que lo que se buscará será retratar, ¿no?, lo cotidiano. Esto, como decía antes, ¿no?, es una de estas características, ¿no?, que podemos encontrar, ¿no?, en los distintos cineastas de los que hablaremos hoy, por ejemplo. Hay una cuestión aquí importante, que es que cuando hablamos, ¿no?, de pensar el relato desde otra perspectiva, no se trata, por ejemplo, de un movimiento que lo que quiera, digamos, es destruir, ¿no?, el relato, en el sentido justamente de, por ejemplo, esto algo que se encuentra, ¿no?, por ejemplo, en el cine más de vanguardias, en el cine experimental, ¿no?, destruir lo narrativo. No, es un cine narrativo, es un cine con guión, por así decirlo. Los cineastas trabajan sobre un guión, y luego lo veremos, en algunos casos unos guiones bastante marcados, pero sí que es cierto que en cierta manera, digamos, lo que plantean es una apertura, ¿no?, de ese guión, una apertura, ¿no?, de ese relato, para que justamente, ¿no?, los elementos de lo cotidiano, los elementos de la realidad, ¿no?, puedan perturbar, podríamos decir, el orden, ¿no?, de ese guión o de ese relato, ¿no? Claro, esta idea, digamos, de pensar en un tipo de historias, de pensar en un tipo de narraciones que no giren tanto alrededor de los hechos excepcionales, ¿no?, sino que se centren más en lo cotidiano, en el fondo tiene mucho que ver con una cierta tradición, ¿no?, del realismo, incluso más allá del cine, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, podemos pensar en un estudioso, ¿no?, de la cuestión del realismo, como es Erich Auerbach, que justamente, ¿no?, se refiere, ¿no?, al realismo del siglo XIX, que es, según él, el intento de representar al hombre en toda la amplitud de su realidad cotidiana. Ahora bien, Auerbach no se queda justamente en esta idea, sino que viene a decir que lo grandioso del realismo del siglo XIX es que, y vuelvo a citar, inserta lo trágico en lo cotidiano. Es decir, ese es el gran cambio que propone Auerbach. El realismo descubre lo trágico en un ámbito en el que hasta entonces, ¿no?, solo cabía, digamos, lo cómico, lo vulgar, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque lo trágico estaba reservado a las historias, ¿no?, de los reyes, de los héroes, etc. Y de repente, ¿no?, lo trágico se puede inserir, ¿no?, en el ámbito de lo cotidiano. Esto conllevará también, este cambio, podríamos decir, ¿no?, a la hora este cambio a la hora de aproximarse a lo trágico, conllevará también, digamos, un cambio en el lenguaje, una mezcla de estilos, etc. Y esto, en cierta manera, tiene algo que ver con lo que está sucediendo, con lo que sucede, ¿no?, en el realismo, en el neorrealismo italiano de los años 40. Claro, este rechazo al cine como un espectáculo y ese acercamiento del cine a la vida, podríamos decir, implicará también toda una serie de cambios. Es decir, se tratará de un tipo de cine que claramente apueste por un tipo de personajes más cercanos al antihéroe, ¿no?, cuando el cine ¿no?, se estaban encaminando precisamente, ¿no?, a retratar, ¿no?, sobre todo la figura del héroe. Y a la vez esto producirá también que se dé
no sé si exactamente un cine antiestelar o antiestrellas, sino más bien la necesidad de configurar otro tipo de estrellas cinematográficas, ¿de acuerdo? Aquí hago de nuevo un inciso histórico para señalar justamente que la figura de la estrella cinematográfica en el fondo tiene parte de sus orígenes en el cine italiano y en el concepto, por ejemplo, de la diva, ¿de acuerdo? La diva, el divismo, ¿no?, que se dio sobre todo en el cine italiano de los años 20, en el fondo es casi, podríamos decir, el antecedente, ¿no?, de esa estrella cinematográfica que luego, digamos, se encontrará, ¿no?, en el cine, se encontraría, ¿no?, en el cine de Hollywood. En ese neorrealismo, en ese cine neorrealista, que lo que busca, ¿no?, es un tipo de... lo que busca precisamente, ¿no?, ya no son esos hechos excepcionales, sino que lo que busca, digamos, es retratar, ¿no?, más bien lo cotidiano. Evidentemente, la estrella, tal y como había sido concebida, ya no puede tener lugar. Es así, o es en este momento, ¿no?, que emergen otro tipo, ¿no?, de rostros, otro tipo de actrices y otro tipo de estrellas. Un tipo de estrellas casi podríamos decir más identificadas, ¿no?, con lo popular. La figura, podríamos decir, más paradigmática, ¿no?, de esta idea, evidentemente, es la figura de Anna Magnani, la protagonista de Roma Città Aperta, y a la que luego ella hará Roma Città Aperta con Rossellini en 1945. Luego hablaremos un poquito de la película y si nos da tiempo veremos algunas imágenes. Pero luego, en 1962, hará una película con Pierpaolo Pasolini titulada Mamma Roma. La película es de 1962, ya fuera, digamos, podríamos decir, fuera, digamos, de esta corriente que sería el neorrealismo italiano, pero en cierta manera la película de Pasolini lo que hace es tomar a Anna Magnani y ponerla, digamos, en un juego, ¿no?, de correspondencia con Roma. Es decir, la película, ¿no?, a través, digamos, de una serie de recursos, ¿no?, de puesta en escena, lo que va haciendo es, casi podríamos decir, ¿no?, perdonad, ahora me sale la palabra en catalán, la va ammirallant, ¿no?, la ciudad por un lado y ella por el otro, ¿no?, de manera que en cierta manera llega a un punto que ella es Roma, por así decirlo. Es decir, esta vinculación que Pasolini crea entre la figura de Magnani y la figura de la ciudad, ¿no?, tiene que ver, digamos, con todo el vínculo tan fuerte, ¿no?, que tenía la actriz, ¿no?, con el pueblo, con cierto sentir, ¿no?, muy popular, ¿no? En este sentido, es muy interesante si en algún momento podéis, os interesa este tema, es interesante hacer un poco la búsqueda de la relación de Pasolini con Magnani, en el sentido de que él la admiraba muchísimo, se quisieron mucho durante el rodaje, pero no fue una relación fácil. ¿Por qué? Porque en cierta manera, digamos, la Magnani de 1962 es una actriz, es una estrella del cine italiano. Han pasado, de hecho, ¿no?, 17 años desde que rodó Roma Città Aperta con Rossellini. Y Pasolini, por ejemplo, hace ese rodaje, ¿no?, con Magnani por un lado y con los ragazzi di vita, ¿no?, los chicos, ¿no?, que encontraba en la calle, ¿no?, por el otro, con lo cual se produce, ¿no?, un choque, podríamos decir, ¿no?, también interpretativo, ¿no?, muy fuerte, ¿no? Citaba el caso de Mamma Roma un poco para que veamos también algo que me interesaba a lo largo de la charla de hoy, que es ver cómo, aunque evidentemente el neorrealismo eso se da sobre todo a lo largo de la segunda mitad de los años 40, su influjo, ¿no?, va más allá. Es decir, Mamma Roma no es una película neorrealista, pero Pasolini toma algunas cosas, ¿no?, es la segunda película que
que realiza, previamente había hecho a Catone, y toma algunas cosas, ¿no?, de ese neorrealismo, sobre todo en la relación, por ejemplo, con los actores, ¿no?, en esa voluntad, ¿no?, de capturar algo, ¿no?, de verdad, etcétera, pero luego, ¿no?, en esta idea de, como sucedía también, ¿no?, en Roma Ciudad Abierta, encontrar un diálogo, ¿no?, entre la actriz y la fisionomía, podríamos decir, ¿no?, de una ciudad como es Roma, ¿no? Claro, esta idea de cómo empiezan a haber, digamos, otro tipo de estrellas, ¿no?, porque las estrellas, las divas, ¿no?, ya no podían tener lugar en ese cine neorrealista, ¿no? Tiene además también otra arista, ¿no?, que es el hecho de que justamente por buscar, ¿no?, ese compromiso tan fuerte con la realidad, muchos cineastas lo que harán es trabajar también con, o bien actores que trabajan sobre la improvisación, actores profesionales que trabajan sobre la improvisación, pero también con la idea de juntar actores profesionales y actores no profesionales, ¿de acuerdo? Encontrar ese equilibrio, ¿no?, a partir de interpretaciones, ¿no?, que puedan dar un grado, ¿no?, de espontaneidad, ¿no?, de verdad, de realidad, precisamente, ¿no?, porque no son profesionales, sino que, en el fondo, lo que hacen, ¿no?, es interpretarse en muchos casos, casi podríamos decir, a ellos mismos, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, como decía, ¿no?, hay también una cierta tendencia hacia poder trabajar o dar un cierto espacio a la improvisación. ¿Hay guiones? Sí, pero no son esos guiones tan férreos, ¿no?, que podía haber anteriormente. Estas son algunas de las características de este neorrealismo italiano. Podríamos decir que estas son las características que aúna, ¿no?, a directores, ¿no?, tan dispares como Rossellini, Visconti, De Sica, etcétera, ¿no? Centrándome un poquito más, o entrando ya a hablar, ¿no?, de la obra en concreto de algunos de estos autores, y comenzando justamente por el cineasta que yo creo, ¿no?, que en cierta manera, ¿no?, filma, ¿no?, la película, ¿no?, que será, casi podríamos decir, ¿no?, la inauguración, ¿no?, del neorrealismo, que es Roma Ciudad Abierta, centrándome justamente en Rossellini y en esta película en concreto. Comento algunas cositas y luego me gustaría ver alguna imagen. De entrada, es una película que él rueda en 1945, en una Roma que ha sido recién liberada, con lo cual es una ciudad en ruinas, casi sin suministro eléctrico, con lo cual, digamos, eso le ha añadido, podríamos decir, ¿no?, una dimensión casi podríamos decir mítica, ¿no?, a lo que supuso, ¿no?, el rodaje de Roma Ciudad Abierta. Esto yo creo que es algo interesante, una película que se roda, como decía, casi sin suministro eléctrico, en esta ciudad en ruinas, con colas, ¿no?, de rollos de película, etcétera, ¿no? Más allá, digamos, del anecdotario y más allá, como decía, ¿no?, de esta idea, de esta dimensión mítica, ¿no?, que cobra el rodaje de la película de Rossellini, lo que es interesante aquí es cómo, en el fondo, es una película que invita a pensar y a hablar de la película en sí, de aquello que vemos en la pantalla, de su historia, de sus imágenes, de sus personajes, etcétera, pero también, en cierta manera, de los procesos, ¿no?, de creación de esa película. Algo que justamente, ¿no?, tiene que ver con una idea de un cine moderno. Es decir, un cine en el que la frontera, ¿no?, entre, ¿no?, el proceso creativo y el resultado está más abierto. No es, digamos, la película no sería, digamos, un objeto, ¿no?, absolutamente cerrado, sino que se plantea ya como un objeto algo más abierto, ¿no? Eso yo creo que es profundamente moderno, ¿no? Es una película, podríamos decir, coral, basada en parte en algunos hechos reales.
la mujer asesinada por los nazis, interpretada por Anna Magnani, el cura asesinado, etc. Y en cierta manera, digamos, es una película que una de sus grandes cualidades, ¿no?, y una de sus grandes características, ¿no?, es que no ha habido tiempo para procesar la guerra, no ha habido tiempo para procesar qué es lo que ha sucedido. Y en cambio el documento, podríamos decir, ya está ahí. Hay una idea de inmediatez respecto a la historia, una pulsión, podríamos decir, muy directa, ¿no?, en la manera, ¿no?, de relacionarse con la historia, que hace que sea una película muy, muy singular, ¿no?, en este sentido. Y esto enfatiza, ¿no?, la voluntad por parte de Rossellini de capturar, ¿no?, las huellas de lo real, ¿no? Es una película que justamente, ¿no?, trabaja en esta mezcla que comentaba antes entre actores profesionales y actores no profesionales, ¿de acuerdo? Y que lo que propone justamente, ¿no?, como decía antes, ¿no?, es una aproximación muy directa a la realidad. En este sentido, si os parece, vemos una secuencia, una escena muy breve, es 1 minuto, si no me equivoco, de la película. Es una de las escenas, podríamos decir, más célebres. Se situaría, podríamos decir, yo creo que en el Ecuador, ¿no?, más o menos, de la película. Veremos también lo que esto implica, ¿de acuerdo? Sí, se ve perfectamente. Vale. Pues vemos este pequeño fragmento. Aquí quien tenéis en la imagen, evidentemente, es Anna Magnani. Perdón. Vale. Aquí hay una cuestión, bueno, hay varias cuestiones que yo creo que son sumamente interesantes. La primera, digamos, la escena que hemos visto dura 1 minuto. Es decir, es una muerte de uno de los personajes principales de la película, que se narra de manera absolutamente directa, con la intención de plasmar algo de verdad, del horror de la guerra. Y hay algo, diríamos, también de la muerte de la inocencia, ¿no?, que se plasma no solo, digamos, en el propio personaje, en la propia figura, ¿no?, de Magnani, sino evidentemente también en la figura del niño, ¿no? La figura del niño, lo veremos luego, es algo que está muy presente va estando presente a lo largo, digamos, de una serie de películas neorrealistas. Lo encontraremos también cuando hablemos del ladrón de bicicletas, y la encontraremos también en la tercera película, digamos, de la llamada trilogía de la guerra de Rossellini, formada justamente por Roma Città Aperta, Paisa y Alemania Año Cero, ¿no?, de la cual, si nos da tiempo, veremos también una imagen, y que si la habéis visto, la tenéis presente, ¿no? La figura del niño es central, ¿no? Es decir, se plantea aquí esta muerte de la inocencia, ¿no?,
Y luego hay algo que resulta absolutamente rompedor, que es que por mucho que la película es cierto que es una película coral, ¿no? Como decía, ¿no? El personaje del cura, ¿no? también es importante, etc. Esta idea de que uno de los personajes principales muere de manera tan cruda, podríamos decir, no al final de la película, sino cuando la película, digamos, está más o menos en la mitad, resulta algo absolutamente rompedor de nuevo. Es decir, pensemos que el cine se estaba construyendo justamente alrededor de, podríamos decir, una especie de centralidad, ¿no? del protagonista, también, digamos, de un orden, ¿no? en el relato, con esta idea un poco de la clausura final, etc., ¿no? Y aquí, de repente, ¿no? Sucede esto a mitad de la película, ¿no? Y resulta realmente algo, digamos, que descoloca absolutamente al espectador. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? La realidad, con todos sus horrores, ¿no? Con toda su violencia, ¿no? Se impone, podríamos decir, ¿no? En este sentido, os quería leer unas frases de Rossellini en relación al neorrealismo que creo, ¿no? Que tiene que ver con un poco lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Él decía, una mayor curiosidad sobre, que el neorrealismo, ¿no? pretendería, ¿no? Una mayor curiosidad sobre los individuos, una necesidad específica del hombre moderno de decir las cosas como son, de darse cuenta de la realidad de forma concreta, que se corresponde con el interés típicamente contemporáneo por los resultados estadísticos y científicos. Una sincera necesidad también de ver con humildad a los hombres tal como son, sin recurrir a la estratagema de inventar lo extraordinario, lo rebuscado. Un deseo finalmente de aclararnos nosotros mismos y de no ignorar la realidad cualquiera que ésta sea. Esta última frase, esta idea de no ignorar la realidad cualquiera que ésta sea, ¿no? Creo que resume también muy bien, ¿no? la escena que hemos visto, ¿no? No rehuir, por ejemplo, en este caso, esta violencia que en cierta manera, ¿no? se cae, ¿no? con toda su fuerza sobre un personaje en cierta manera inocente, ¿no? Eso es en cierta manera aquí lo que está planteando también Rossellini. Un cineasta, por otro lado, creo que es importante apuntarlo, ¿no? Que viene del documental y que en cierta manera trabajará más adelante, digamos, en el documental, y esto, digamos, se desprenderá, ¿no? de su manera de rodar. Esto sucederá en las películas neorrealistas de Rossellini, esta trilogía de la guerra, ¿no? Pero también, digamos, en su cine posterior, ¿no? Cuando Ingrid Bergman, ¿no? la estrella de Hollywood, irrumpa en su vida, tanto, digamos, en su vida profesional como en su vida personal, ¿no? y sentimental, ¿no? Supongo que sabéis la historia, ¿no? Fueron marido y mujer, ¿no? durante muchos años, ¿no? La leyenda cuenta que Rossellini mandó cartas a diversas estrellas de Hollywood, ¿no? y la única que contestó para trabajar con él fue Ingrid Bergman, ¿no? Podríamos decir, el resto es historia, ¿no? a partir de aquí. Pero cuando Rossellini trabaja, ¿no? con Ingrid Bergman, una estrella, aquí sí, ¿no? con todas las de la ley, ¿no? viene de Hollywood, de trabajar con Hitchcock, etc. Cuando empieza a trabajar con ella, ¿no? en el fondo, digamos, intenta también, ¿no? que su interpretación la somete, podríamos decir, ¿no? a la relación pura, ¿no? con la realidad, ¿no? Y, por ejemplo, digamos, también por citar ejemplos, digamos, más menos conocidos, ¿no? Esta relación, digamos, de Rossellini también con lo cotidiano, ¿no? Esta idea, ¿no? que tan neorrealista, de que de no pensar en los hechos excepcionales, sino en pensar en los hechos más cotidianos, ¿no? Se encontraría, por ejemplo, en una película que él hizo a mediados de los años 60 para televisión, titulada La toma de poder de Luis XIV, y en la que pone en escena los hechos más rutinarios, ¿no? podríamos decir, de la vida de un monarca, ¿no? En este sentido es una película, yo creo, que influye tremendamente, ¿no?
una película que a mí me parece maravillosa, como es L'amor de Lluís XIV, de Albert Serra, ¿no? Si la habéis visto, ¿no? Recordaréis un poquito también esta idea, ¿no? de repente mostrar al rey, ¿no? De una manera totalmente, ¿no? Casi podríamos decir, retratarlo, ¿no? A partir de una aproximación muy de lo cotidiano, justamente, por mucho que sea lo cotidiano en Palacio, que no tiene nada que ver, ¿no? Por así decirlo, con otro tipo de cotidianidad, ¿no? En cualquier caso, citaba estos dos ejemplos, ¿no? Los trabajos con Ingrid Bergman, pero también, digamos, esta película hecha para televisión, simplemente para que viéramos, ¿no? Cómo ciertas ideas propias del neorrealismo de los años 40, ¿no? En Rossellini se trasladarán, ¿no? al resto de su obra. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Luego volveré a Rossellini para hablar un momentito de Alemania Año Cero, ¿de acuerdo? Pero voy a avanzar en algún otro nombre, y en concreto en el nombre de Vittorio De Sica. Él hace sobre todo una serie de películas que participan clarísimamente de esta corriente neorrealista, El limpiabotas, Ladrón de bicicletas, las dos, una en 1946, la otra en 1948, luego en 1951 haría Milagro en Milán. Su trayectoria está marcada, podríamos decir, por la colaboración con el guionista y también teórico Cesare Sabatini, ¿de acuerdo? Aquí hay una cosa que yo creo que es importante, que es algo de lo cual yo no voy a hablar a lo largo de esta charla de hoy, pero que vale la pena apuntarlo, ¿no? Que es como tantas otras corrientes, ¿no? Que se dan, ¿no? A lo largo sobre todo de la primera mitad y un poco más allá de la historia del cine. También la Nouvelle Vague, por ejemplo, va acompañada de una serie de apoyos teóricos, por así decirlo. El mismo Rossellini, como hemos visto antes, escribe sobre cine en un momento dado, sobre su propia obra, habla sobre ello, es decir, hay una parte ahí que yo creo que también está presente. Y en el caso de Vittorio De Sica, podríamos decir que no es tan directo, ¿no? como lo que hemos visto de Rossellini, y sobre todo, digamos, lo que intenta reforzar, ¿no? Es sobre todo la idea de hacer un cine de carácter humanista, podríamos decir, ¿de acuerdo? Y retratar un tipo, digamos, de antihéroe, justamente, ¿no? Que sería, ¿no? Un hombre honesto, que se encuentra en un entorno y en un contexto absolutamente, digamos, hostil, corrompido moralmente, etc. ¿De acuerdo? A partir de aquí es cuando explora, podríamos decir, o propone una cierta aproximación ética, ¿no? En todas sus películas. Podríamos decir que en este sentido, yo creo que de los tres cineastas de los que vamos a hablar hoy, De Sica sería el que ha tenido una mayor influencia en lo que podríamos llamar un cierto cine social, ¿de acuerdo? Pienso, por ejemplo, en el cine de un cineasta como Ken Loach, para poner un nombre contemporáneo, ¿de acuerdo? Y veremos un poco cómo sus películas, ¿no? Y veremos un fragmento de Ladrón de bicicletas. En sus películas, por un lado, sí que hay un guión, podríamos decir, que marca una intención clara, se plantea como un cuento moral, con una moraleja que, por tanto, tiene que estar perfectamente diseñado, ¿no? Ladrón de bicicleta, por ejemplo, en Ladrón de bicicletas, por ejemplo, lo que encontramos es un hombre, padre de familia, con un hijo, en una situación absolutamente precaria, que al comienzo de la película le dan un trabajo, pero para hacer este trabajo necesita una bicicleta. Él tiene su bicicleta en una casa de empeños, logra sacarla, ¿qué es lo que sucede? El primer día de trabajo le roban la bicicleta. A partir de aquí, de esta premisa, ¿no? Toda la película se desarrolla, ¿no? En torno a la búsqueda de él por esa bicicleta
y finalmente una especie, podríamos decir, de descenso, ¿no?, del propio personaje. Es decir, este hombre honesto, ¿no?, que aparece al principio de la película, que lo único que quiere es trabajar, ¿no?, va descendiendo a lo largo de la película, acompañado de su hijo. Volvemos a encontrarnos, ¿no?, a la figura del niño, que de nuevo, ¿no?, es fundamental para entender esta idea de la inocencia, ¿no?, tan recurrente también en el neorrealismo, ¿no? Es decir, por un lado, digamos, hay esta historia perfectamente trazada, ¿no? Al principio de la película se expone, ¿no?, la pérdida, el robo de la bicicleta, con lo que supone, que es la pérdida de la bicicleta, es la pérdida del trabajo, en una situación de pobreza, podríamos decir, extrema, ¿no? Y digamos, al final, ¿no?, ese descenso, ¿no?, moral incluso también, ¿no?, que sufre el protagonista. Es decir, para señalar todo este recorrido, el guión, podríamos decir, tiene, ¿no?, una estructura, podríamos decir, clara. Ahora bien, aunque es así, por otro lado, a lo largo de la película se plantean hechos y tiempos mínimos. Es decir, todo transcurre en un lapso de tiempo breve, y de hecho el hecho, digamos, que lo desencadena todo, es un hecho que no es un hecho, diríamos, excepcional, ¿no?, sino, digamos, es el simple robo de una bicicleta, que desata absolutamente todo. Es decir, es un hecho a priori, digamos, también mínimo, ¿no? Los que vivimos en Barcelona, ¿no?, el robo de una bicicleta justamente, ¿no?, es algo de hecho bastante, podríamos decir, un hecho mínimo común, ¿no? Pues aquí, digamos, ese hecho mínimo, ese hecho común, cobra una dimensión, podríamos decir, mucho más grande, ¿no? Sobre todo, digamos, también lo interesante en el cine de Sica, como decía, es que aunque tiene esta construcción moral absolutamente marcada, se permite constantemente digresiones, se permite sobre todo el trabajo sobre algo que yo creo que es fundamental para entender en el fondo lo que está pasando en el cine a partir de la Segunda Guerra Mundial, que sería el paso, ¿no?, de un cine clásico a un cine moderno, que es el uso de los tiempos muertos. El tiempo muerto, en el fondo, en Hollywood, en el cine de Hollywood, el cine clásico de Hollywood, este cine, por ejemplo, de los años 30, no diré que es inexistente, pero casi, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que interesaba, ¿no?, era que el relato avanzara, ¿no?, la relación causa-efecto, que siempre sucedieran cosas, ¿no?, mantener al espectador, en cierta manera, ¿no?, atento a lo que está sucediendo, ¿no?, y en ningún momento el espectador podía ser, digamos, consciente, ¿no?, del tiempo que estaba pasando, ¿no?, de las pausas, de esos tiempos muertos, de los tiempos muertos en el fondo fundamentales justamente en la vida cotidiana, ¿no? De Sica justamente empieza a trabajar con esta idea, ¿no?, del tiempo muerto, de tiempos que podríamos decir son tiempos que narrativamente son inútiles, que no sirven para, digamos, escenas que no sirven necesariamente para que la trama avance o no. Si os parece, vemos un fragmento de Ladrón de bicicletas, como no... Si os parece una cosa, vemos una pequeña parte, y luego bajar el volumen y en todo caso mantengo las imágenes. Él está, ¿no?, en esta búsqueda de la bicicleta robada junto a su hijo. Es inútil, no hay nada que hacer. El domingo llueve siempre. Termino a la 1 y me encierro en casa. ¿Puedes decirme a dónde se va? A mí el cine no me gusta, no me apetece ir al cine. Ojo a esto, mira qué forma de andar, por poco lo aplasto. Sois como los salvajes, no sabéis caminar. Llegas con uno de estos tronchos y te encuentras enseguida en la cárcel. Se meten debajo de las ruedas y no te enteras. Vaya chaparrón. Perdonadme por el sonido porque creo que no está muy bien, pero bueno, me interesa la escena visualmente. Todos los domingos tiene que llover.
¿Qué te ha pasado? ¡Que me he caído! Ten, límpiate. El sonido, como os decía, está un poco desincronizado, perdonadme. Pero bueno, más o menos. ¿Tienes miedo a las polillas? No me quiero mojar el frac. Fijaros cómo llega un momento que lo que está pasando, él está buscando, ¿no? La bicicleta robada, etcétera. Pasado podríamos decir a un plano secundario, es decir, aquí lo que está mostrando, ¿no? Es un momento, ¿no? Un momento, digamos, ¿no? Un retrato, ¿no? Un retrato de la ciudad, ¿no? De gestos, de gentes, ¿no? Eso es algo que De Sica hará mucho, ¿no? Que es, aunque tiene sus protagonistas, ¿no? Aquí el padre y el hijo, ¿no? En el fondo, de repente, ¿no? Fijarse, ¿no? En otros personajes, fijarse en otra gente. Hay otra cosa, ¿no? Que es, ¿no? Ahora de repente, ¿no? Aquí este grupo, ¿no? Atravesando el plano. La luz, por ejemplo, la textura de la lluvia, es decir, hay algo, ¿no? de la realidad misma, ¿no? Por hoy conténtate. Que ha sido, digamos, lo esencial a lo largo de toda la escena, y ahora aquí reencontramos la trama, ¿no? Él cree haber visto al ladrón. Un gesto también, ¿no? Por ejemplo, la caída del niño, etcétera. Es decir, toda una serie de detalles que componen la escena, que antes decía, ¿no? Lo directo, ¿no? Que es Rossellini, por ejemplo, en La muerte de Magnani, 1 minuto, ¿no? De escena que hemos visto. Aquí es una escena de 4 minutos. Si esta escena está planteada únicamente para que él se encuentre con este tipo al final y lo persiga, ¿por qué esto no sucede al minuto 1? ¿Qué es lo que pasa a lo largo de estos otros 4 minutos? Lo que sucede es la lluvia, lo que sucede, ¿no? Es los vendedores ambulantes refugiándose, ¿no? Del agua, lo que sucede es la caída del niño, es decir, todas estas cosas, ¿no? Que forman parte justamente, ¿no? De esos tiempos muertos, en los que de repente la narración, ¿no? El relato, lo que tiene que pasar, ¿no? Se pone en pausa. Deja de estar en un primer plano, y lo que está en primer plano, de nuevo, ¿no? Es la propia realidad, ¿no? Esta idea de los tiempos muertos, como os decía antes, es fundamental para entender no solo, digamos, el cine de Sica, sino también el cambio que se produce dentro, digamos, en el cine, ¿no? A nivel estético, sobre todo, diría, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y también, en cierta manera, digamos, muestra, ¿no? Una manera, digamos, de construir narrativamente las películas, muy diferente, como os decía antes, a lo que se había estado haciendo y se hacía, ¿no? En el marco de un Hollywood, podríamos decir, más clásico. En este sentido, digamos, es interesante, por ejemplo, ¿no? Hay un autor de videoensayos, ¿no? Que son estos ensayos, ¿no? en formato vídeo, que se hace mucho ahora, ¿no? Sobre todo, digamos, se publican en el ámbito de Internet, ¿no? Hay un autor de videoensayos bastante conocido que se llama Kogonada, con K, y tiene una pieza, por ejemplo, bastante interesante en el que muestra, hace una doble pantalla, va haciendo una comparativa entre, digamos, el montaje de Sica, de una película titulada Estación Termini, que hace, digamos, ya en Estados Unidos, y el montaje del productor, ¿no? De la gran productora, digamos, de Hollywood en la que trabaja. Mientras, digamos, el productor cortaba, ¿no? Enseguida, ¿no? El protagonista sale de escena, pues enseguida cortar, ¿no? De Sica, que hacía una panorámica para, como veíamos antes, ¿no? Centrarse, ¿no? en
en alguien que pasaba por ahí, ¿no? En el rostro, ¿no? de alguien a quien después no volveremos a ver, ¿no? Estas pequeñas cosas, ¿no? Es la gran revolución que se da en el cine, digamos, a partir de esa Segunda Guerra Mundial. O sea, tendemos, ¿no?, a pensar, ¿no?, que también es verdad, ¿no?, la irrupción en los años 50 del color, sí. La existencia, ¿no?, ya la imposibilidad de la existencia del final feliz, también. Pero en el fondo, la gran revolución que se da a partir de la Segunda Guerra Mundial en el cine tiene que ver con una concepción temporal. Cuando hablamos antes de cómo la cotidianeidad y la realidad empiezan, digamos, a impregnar lo cinematográfico, y esto sucede en el neorrealismo, el tiempo es otro. Como decíamos antes, el tiempo, digamos, de nuestra vida cotidiana está lleno de tiempos muertos. Nuestra vida cotidiana está llena de tiempos muertos, ¿no? Los que habéis venido aquí, habéis llegado pronto, os habéis sentado, esperando, ¿no?, la charla, eso es un momento de un tiempo muerto. Y es un tiempo, podríamos decir, que el cine, ¿no?, en un momento dado muy marcado, ¿no?, por las necesidades de lo narrativo, ¿no?, esos tiempos muertos los despreció, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, distintas cinematografías, distintas corrientes, no únicamente el neorrealismo, empezarán a darse cuenta de esto, ¿de acuerdo? Esto lo hará también De Sica, como comentaba, ¿no? Y para, digamos, comentar alguna cosa del tercer autor, ¿no?, que tenemos, ¿no?, que tenemos, digamos, en el título de la charla de hoy, que es Visconti, es un caso, yo creo, como muy interesante, sobre todo el de su primera película. Él, cuando hace Obsesión, lo que propone es una mezcla muy interesante entre cine negro y realismo. Es verdad que el cine negro tomará cosas, digamos, del realismo. El cine negro será un cine en Estados Unidos que también se impregnará en algunos casos, ¿no?, de esta pulsión realista. Pero, digamos, no deja de ser un cine, ¿no?, muy marcado, ¿no?, por las tendencias de Hollywood. Curiosamente, ¿no?, Obsesión será una de las primeras películas propiamente de cine negro. Antes apenas podemos encontrar, ¿no?, un título fundamental, ¿no?, como sería, por ejemplo, el Halcón Maltés. Y en el caso de la película de Visconti, él adapta una novela de un autor estadounidense como es James M. Cain, una novela, digamos, que además ha sido, ¿no?, llevada a la pantalla en múltiples ocasiones, ¿no? El cartero llama 2 veces, ¿no?, esta premisa, ¿no?, de una mujer casada que embauca, ¿no?, a un hombre joven, ¿no?, para asesinar al marido y así quedarse, ¿no?, ya sea con herencias, el seguro, etcétera, ¿no? Y esta es la premisa de la película de Visconti. Lo interesante es que esta premisa tan propia del cine negro se enmarca en un entorno, pongo unas imágenes simplemente para que lo veáis, ¿no?, en un entorno, podríamos decir, si se ve, si avanza, sí, en un entorno muy distinto al del cine negro. El cine negro es un género esencialmente urbano, ¿no?, que transcurre esencialmente en entornos nocturnos. De hecho, de ahí también, en cierta manera, su etiqueta, ¿no?, el noir vinculado a la idea de la nocturnidad, ¿no? Y en cambio aquí, ¿qué encontramos, ¿no? Este restaurante, ¿no?, en medio de la nada, en un entorno terroso, ¿no?, casi no rural, ¿no?, pero evidentemente no urbano, ¿no?, con una luminosidad, ¿no?, evidente. Aquí el sonido sé que es interesante. Siempre me gusta esta escena.
es una escena que deja muy claro el vínculo entre la figura de la femme fatale con la figura de la sirena, ¿no? La femme fatale aquí rapta, podríamos decir, ¿no? A su víctima, le llama la atención a través de la voz, ¿no? Él no la está viendo a ella. Este movimiento es magnífico, ¿no? Este agujero negro desde el cual sale la voz, ¿no? Y él no puede hacer otra cosa que dirigirse hacia ella, ¿no? Hacia esa voz, y la cámara con él. Eso también yo creo que es interesante, ¿no? Andiamo che ti conosco. Ma cosa volete dire? Ma davvero non lo sai? Te lo dirò io, i Poggiopollini fanno le cose sul serio. Vedrai, li metteranno... De nuevo, no sé qué, hoy tenemos un problema de sonido, pero bueno, en cualquier caso, la imagen es clarísima, ¿no? Y ponía esta escena porque, en cierta manera, como decía antes, ¿no? Es un ejemplo muy claro, por ejemplo, de la construcción de una femme fatale, ¿no? Una figura muy propia, ¿no? del cine negro, ¿no? ¿Por qué me parece interesante? Porque aquí se está produciendo una correspondencia entre dos tendencias que definen muy bien qué es lo que sucede con el cine después de la Segunda Guerra Mundial, que es el neorrealismo por un lado y por otro lado el cine negro, en este caso también estadounidense. El cine negro será seguramente uno de los géneros que mejor capture esa gran herida, ¿no?, que se ha producido después de la guerra. Los personajes del cine negro son antihéroes. No existe, en muchos casos, ¿no?, la posibilidad de la mayoría de los casos, la posibilidad de un final feliz. La mujer fatal está marcada, evidentemente, por el signo de la fatalidad para los otros, pero finalmente también para ella, ¿no? Y además, digamos, planteará toda una serie de estructuras narrativas, ¿no?, el cine negro a través del recurso del flashback, de la voz en off, etcétera, que son absolutamente desestabilizadoras, ¿no?, de esa narrativa, podríamos decir, ¿no?, clara, del orden, ¿no?, del equilibrio, propias justamente del clasicismo, ¿no?, de ese clasicismo de los años 30 que comentaba antes. Con lo cual aquí Visconti lo que hace es juntar esos dos universos tan representativos de lo que es el cine, ¿no? El cine, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, como decía, un cine que ya no podrá volver a ser el que era antes. Para ir terminando, porque creo que no me queda mucho tiempo, quería comentar simplemente una idea. ¿De acuerdo? Antes comentaba, ¿no?, cómo la Segunda Guerra Mundial, en cierta manera, supone una ruptura, ¿no?, de un cine clásico, insisto, ¿no?, del orden, de la transparencia, del equilibrio, etc. Y el comienzo, en cierta manera, de un cine moderno. Ese cine moderno que será el cine moderno del neorrealismo, pero también el cine moderno de la Nouvelle Vague, ¿no?, el cine moderno también del free cinema en Inglaterra, ¿no?, pero también el cine moderno, por ejemplo, de cineastas estadounidenses, ¿no?, como el Hitchcock, podríamos decir, ¿no?, de Vértigo, ¿no? Y esa ruptura, por ejemplo, ¿no?, la trabajó mucho, no en estos términos, un filósofo que escribió 2 volúmenes, yo diría, fundamentales dentro de lo que sería la teoría cinematográfica, que son La imagen movimiento y La imagen tiempo, escritos por Gilles Deleuze. Deleuze no piensa la historia en términos de linealidad, podríamos decir, en términos de cine clásico, luego viene el cine moderno, etcétera, sino que habla justamente de estas dos tipologías, podríamos decir, ¿no?, de imagen, ¿no?
Y para señalar justamente uno de los ejemplos que pone en sus libros para explicar qué es la imagen-tiempo es el final de Alemania Año Cero de Roberto Rossellini. Una película de 1947 en la que, digamos, Rossellini filma, ¿no?, en las ruinas, esta vez de otra ciudad, que es Berlín. El final de la película es un final, podríamos decir, una de las escenas de una dureza, ¿no?, incontestable, ¿no?, yo creo, que es la muerte, ¿no?, el suicidio del niño protagonista. Y para Deleuze ese momento, ¿no?, marca, ¿no?, un antes y un después. Un antes y un después, ya no en la historia, sino diríamos en las imágenes. Para explicar un poco ese momento, os había traído una frase de un profesor de aquí, al lado, de Girona, que es Ángel Quintana, que ha escrito mucho también sobre Rossellini, etcétera. Aunque yo diría que no es especialista, es especialista en esto, pero en tantas otras cosas, ¿no? Es uno de esos sabios, ¿no?, en relación también a la historia del cine. Y Quintana escribía lo siguiente, él decía: el niño de 14 años contempla una realidad que le afecta, Berlín, la posguerra, la degradación moral, pero se siente impotente para actuar frente a esa nueva realidad que lo sobrepasa, frente a ese paisaje donde las ruinas del pasado conviven con la imagen de un futuro que parece dominado por una profunda sensación de libertad que el protagonista no puede asimilar porque no ha sido educado para ello. Es decir, de nuevo encontramos la figura del niño, de nuevo esta figura profundamente inocente, pero aquí lo que se señala, que en el fondo, digamos, es lo que explica Quintana, pero también en cierta manera, ¿no?, una de las cuestiones que hace que Deleuze identifique, ¿no?, en la muerte de Edmund, ¿no?, el niño de Alemania Año Cero, al final de la película, como ese momento, ¿no?, en que aparece otro tipo de imagen, esta idea fundamental de la dificultad de mirar. De repente el hecho de mirar ya no es un acto, podríamos decir, inocente, sino que el acto de mirar, evidentemente tan profundamente vinculado, ¿no?, con el hecho cinematográfico, ¿no?, ese acto, digamos, ya tiene toda una serie de connotaciones, ¿no?, que de repente, por ejemplo, aquí lo que encontramos es que ya es absolutamente insoportable, podríamos decir, ¿no? Quería comentar justamente, o quería terminar, ¿no?, con esta imagen, ¿no?, que no vamos a ver. Así también os la dejo si no habéis visto la película de Rossellini. Creo que es un visionado, yo creo, interesante y que puede servir un poco de continuación de la charla de hoy. Pero me interesaba sobre todo para entender un poco esta idea de que cuando hablamos, ¿no?, del neorrealismo, no estamos hablando únicamente, ¿no?, de una serie de películas que se dan en los años 40 en Italia, sino de algo que se traslada más allá de Italia y que en cierta manera impregna, podríamos decir, todo el cine, ¿no? Cómo, digamos, a partir de esa Segunda Guerra Mundial, el cine ya no puede volver a ser el mismo, y eso en el fondo, digamos, es lo que recogen también, y de una manera, sobre todo yo diría de una manera muy directa, los cineastas italianos en el momento, digamos, en el breve periodo justamente posterior, ¿no?, a esa Segunda Guerra Mundial. Con esto, si os parece, lo voy dejando aquí. Os agradezco muchísimo a vuestra presencia, espero que os haya interesado la charla, y en el fondo también espero haberos dado un poco de filmografía, ¿no?, que puede servir para que continuéis, ¿no?, con lo que he comentado aquí más adelante en vuestras, cada uno en sus casas. Muchas gracias. Gracias.